a todos. Ayer el Tribunal Supremo emitió un fallo en el que puso de manifiesto la enorme irresponsabilidad que tiene el Gobierno de España al haber dejado indefenso al Estado de Derecho frente a actuaciones absolutamente preocupantes y peligrosas para nuestra democracia, como es lo que ocurrió en su momento en Cataluña. El Tribunal Supremo ha dejado muy claro que la derogación del delito de sedición supone que a partir de ahora no se pueda condenar ningún delito de esa misma naturaleza, ninguna acción que suponga ir en contra de la Constitución, en contra del cumplimiento de las leyes y que supongan un desobedecimiento, una desobediencia absoluta respecto a los mandamientos del Tribunal Constitucional. Y desde luego es muy preocupante. Y estamos además absolutamente convencidos de que el Gobierno se ha llevado una desagradable sorpresa cuando el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación completamente contraria a lo que esperaban respecto a la rebaja del delito de malversación. Pero en cualquier caso, aunque una parte, lo que ha hecho el Tribunal Supremo, pues evidentemente es una buena noticia, también hay que tener en cuenta lo que ha denunciado, y es la absoluta indefensión en la que el Gobierno de España ha dejado a nuestro país y a nuestra Constitución. Y esto forma parte de esa cadena de chapuzas, de irresponsabilidades jurídicas que está llevando a cabo el Gobierno de España, como es, y tenemos que insistir, en la ley del solo sí es sí, que por el momento lleva aproximadamente a más de 520 personas, violadores, abusadores sexuales beneficiados. Y eso es solo una parte, porque por los datos que tenemos hay tribunales superiores de justicia que no publican sus resoluciones, con lo cual es bastante probable que estemos muy por encima de las 700 u 800 personas beneficiadas en estos momentos. O como es esa ley de bienestar animal, que desde luego va a tener consecuencias absurdas, como que, por ejemplo, por matar un ratón en casa, te puedan poner una multa o una sanción muy superior a la de muchas acciones penales. Y, por lo tanto, estamos ante un gobierno que, desde luego, ha perdido el sentido común y la racionalidad. Respecto a algunas cuestiones que se han planteado por grupos parlamentarios anteriores, sí que quería, por lo menos, dejar constancia de nuestra sorpresa por algunas de las cosas que ha dicho la portavoz del grupo parlamentario Vox. En primer lugar, se ha quejado por un supuesto veto de la mesa a sus iniciativas. Entonces estamos siempre en la misma discusión respecto a quién tiene la responsabilidad. Quien, como hace la mesa, que es velar por el correcto cumplimiento del reglamento, o por quien no sabe hacer sus iniciativas. Ya lo vimos cuando presentaron los presupuestos, que las presentaron las enmiendas fuera de plazo y mal hechas, ¿no? Y la señora Monasterio ha puesto de manifiesto, por ejemplo, una iniciativa que tiene que ver con la hormonación de menores en la Comunidad de Madrid. Y lo que ha hecho la mesa ha sido simplemente, oiga, aclare usted a qué se refiere. Porque el literal de la pregunta genera mucha confusión. ¿Qué actividad médica realizan en los hospitales con menores que tengan que ver con hormonación? Muchas, y por diferentes motivos. Entonces, lo único que ha hecho la mesa es, oiga, si usted quiere preguntar por una hormonación concreta, pregunte por la hormonación concreta. Hombre, ya sospechamos por dónde quieren ir, pero si quieren preguntar por la hormonación en la transición que puede ocurrir en la transformación de personas trans, etcétera, pues que lo diga claramente. Porque claro, ¿hormonación a qué se refiere? ¿A hormonación que se da a los menores, por ejemplo, en tratamientos para el crecimiento? Es lo único que ha hecho la mesa. Lo que pasa es que, como hay partidos a los que le gusta el trazo grueso, y después lo vende como lo vende, pues estamos ante estas cosas, ¿no? Los matices, la sutileza, pues es importante también a la hora de redactar las iniciativas. Como tampoco hemos podido encontrar, y de verdad que lo he intentado, esas enmiendas de Vox a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, esos presupuestos que no conseguimos aprobar porque Vox se puso con la izquierda para votar en contra, unos presupuestos que incluían 1.000 millones de euros para mejorar la sanidad madrileña, esas enmiendas que la señora Monasterio dice que habían presentado para evitar los contratos encadenados, para evitar que hubiese contratos de menos de un año en la sanidad, y está buscando las enmiendas. Y sinceramente me he podido despistar, pero no las he encontrado. Y tengo aquí las
8 enmiendas que presentaron a los presupuestos que afectaban a la sanidad. Las 8 enmiendas que presentó Vox. Pues no hay ninguna que diga eso. Y de los 23,8 millones que movían de sanidad, de un presupuesto de 10.000 millones. Imagínese usted el cambio radical que suponían las enmiendas de Vox con la sanidad. Resulta que solamente hay una medianamente significativa que tenga que ver con las retribuciones de los médicos. 7,5 millones de euros para pagar, ¿qué? Guardias. No para mejorar la retribución de manera consolidada, no, para pagar guardias. 7,5 millones. Esta es la gran enmienda de Vox para cumplir las reivindicaciones de los sanitarios de la Comunidad de Madrid. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Pero bueno, y dicho esto, pues quedo a su entera disposición. Sí, buenos días. Me gustaría hablar del tema de la sanidad. Desde la izquierda hemos escuchado calificativos que se repetían al hablar de soberbia, dirigiéndose a la Comunidad de Madrid por la situación de la sanidad y por una nueva reunión sin conseguir llegar a acuerdo. Me gustaría saber cómo valoran ustedes la situación de la sanidad. Ya escuchamos ayer a la presidenta hablar de frustración de la izquierda sobre la manifestación. Y después otro asunto, la irrupción de caras conocidas en la campaña electoral. ¿Qué les parece a ustedes? Gracias. Empiezo por eso. Es decir, a mí me resulta indiferente que cada partido recurra a las personas que considere oportuno para recibir su apoyo, como también me parece absolutamente legítimo que cualquier persona trabaje donde trabaje, al sector que pertenezca, sea más o menos célebre o popular, pueda manifestar su opinión y sus apoyos políticos, porque para eso estamos en una democracia. Lo único que pido es coherencia, evidentemente. Y que si alguien muestra su apoyo incondicional y además en ciertos términos bastante soeces en muchas ocasiones respecto a la sanidad pública, lo único que pido es coherencia. Que esa gente después no sea la que utiliza de manera permanente y casi exclusiva la sanidad privada. Es decir, no me parece coherente que haya determinadas ceremonias en las que se hace apología de la sanidad pública, pero después están patrocinados por la sanidad privada. Entonces, mientras que exista un mínimo de coherencia, me parece que todo el mundo es libre de defender y de apoyar lo que considere oportuno, pero que no engañen a los ciudadanos, que no haya hipocresía, por lo menos en ese sentido. Respecto a la sanidad madrileña, dos valoraciones. En primer lugar, valoración sobre la sanidad madrileña. Y no son valoraciones subjetivas ni personales de este portavoz ni de este grupo parlamentario. Son datos objetivos del Ministerio de Sanidad. Somos la comunidad autónoma con el País Vasco que tiene menor lista de espera quirúrgica. También somos de las 2 o 3 comunidades autónomas que tiene menor tiempo de espera en consultas. Somos la que menor tasa de habitantes por cada 1.000 habitantes tiene esperando en lista de espera. Tenemos 7 entre los 11 mejores hospitales de España. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Monitor de Reputación Sanitaria, que se basa en unas casi 7.000 encuestas que hace entre profesionales de la medicina. Tenemos 3 hospitales entre los 100 mejores del mundo, de acuerdo a un estudio muy serio que hace Newsweek a nivel mundial. Acaba de salir una publicación muy interesante, un estudio de la OCDE, que dice que Madrid es la comunidad autónoma de España con menor mortalidad por cáncer. Pues no sé yo qué pensará la portavoz de Podemos cuando ha dicho que es que los ciudadanos de Madrid sienten terror por lo que les puede pasar en la sanidad madrileña. Datos objetivos. Dicen que Madrid es la región en la que existe menos mortalidad por cáncer. Y en los niveles más altos, comparándonos en cuanto a poca mortalidad, con países como Suecia o Finlandia, que son los que encabezan el ranking. Por lo tanto, si esto es terror, ¿qué considera la señora Carolina Alonso que es terror en comunidades autónomas donde ellos gobiernan, que los índices de mortalidad están muy por encima de lo que es la Comunidad de Madrid? Yo creo que ya está bien de denigrar una sanidad que fuera de España es mirada con admiración. Y por lo tanto es vergonzoso lo que hace. Eso no significa, evidentemente, que seamos, como he dicho en muchas ocasiones, una sanidad perfecta. La situación no es óptima.
y por lo tanto hay cuestiones que hay que resolver. Pero lo que hay que resolver, que fundamentalmente afecta a la atención primaria, es un problema nacional, que existe en todas las comunidades autónomas y que evidentemente tiene que resolver el Ministerio de Sanidad, porque afecta fundamentalmente a las plazas MIR. Miren, ayer en esta Cámara, en la Comisión de Sanidad, se debatió una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular instando al Gobierno de España a que adoptase determinadas medidas para favorecer que hubiese más plazas MIR especializadas en atención de familia y comunitaria. El Partido Socialista y la izquierda votaron en contra, utilizando argumentos absolutamente ridículos. Esa misma iniciativa, literal, presentada por el PNV en el Senado, el PSOE la votó a favor. ¿Alguien quiere explicar por qué? Simplemente porque estamos cerca de unas elecciones y la izquierda está en un movimiento absolutamente sectario. Acuerdo con los sindicatos. Es imposible que pueda haber acuerdo con los sindicatos, porque los sindicatos de Madrid, los de Madrid, no quieren ningún acuerdo. Miren, lo vuelvo a sacar. Este es el documento original de AMITS, en el que establecían sus reivindicaciones iniciales. Este documento es el que justificaba la existencia de una huelga. Pues cada vez que la Comunidad de Madrid se ha acercado a responder y a satisfacer estas reivindicaciones, que una por una se pueden considerar ya con las ofertas hechas por la Comunidad de Madrid completamente satisfechas, ¿qué ha hecho el comité de huelga? Nuevas reivindicaciones que se saca de la manga. Primero, utilizó el criterio de un incremento lineal de las retribuciones de 479 euros. Y ahora dicen, después de la huelga y después de la manifestación, dicen, no, vamos a bajar nuestras pretensiones. Bajamos de 479 a 400 euros de subida lineal. Bien, dos cosas. ¿Por qué esta subida lineal en Madrid y no en regiones como Aragón, Extremadura o Cantabria, donde existen los mismos problemas, pero allí no han pedido una subida lineal? ¿Cuál es el motivo? Y segundo lugar, ¿por qué no dicen que al mismo tiempo que han hecho esa supuesta concesión han establecido 3 nuevos requisitos que se han sacado de la manga? Primero, que la atención primaria y los médicos de familia no firmen bajas laborales. Lo hacen en todas las comunidades autónomas. Y entonces, ¿por qué aquí no? Entonces, cuando alguno de nosotros tengamos gripe y tengamos que estar 4 días de baja, ¿a quién recurrimos? ¿Tenemos que ir al hospital a que nos firmen la baja? ¿Pero no se supone que la atención primaria es la entrada al sistema? ¿Es la atención más cercana? Hombre, la Comunidad de Madrid está trabajando, por ejemplo, para que efectivamente en determinadas dolencias en las que tú has sido tratado en el hospital porque ha habido ciertas enfermedades graves o tienes ciertos problemas, por ejemplo, una cardiopatía muy grave, pues que sea el cardiólogo el que te dé la baja y te dé el alta y que no tenga que ser el médico de atención primaria. En eso está trabajando la Comunidad de Madrid. Pero dejar de dar bajas en todo, ¿por qué? Y cuando son enfermedades que te trata el médico de familia, entonces ya tenemos que parar. Y han establecido otros 2 requisitos nuevos que se sacan de la manga. Y dice, bueno, renunciamos a la subida lineal, pero que nos pongan otros 2 complementos de 500 euros, pues por ejemplo, por trabajar y prestar servicio en plazas de difícil cobertura. Las de la tarde. Ah, pero si aquí en la Comunidad de Madrid los centros de salud llevan abiertos por la tarde años. En Aragón, en Cantabria, en Extremadura no existen los centros de salud abiertos por la tarde. Entonces, como allí no abren nunca por la tarde, porque han estado siempre en un horario hasta las 3, pues han acordado algún sistema para incentivar que haya también turno por la tarde. Pero allí no hay manifestaciones, aquí sí. Entonces, claro, cuando se sacan de la manga nuevas reivindicaciones, es muy difícil llegar a un acuerdo. Es decir, cada vez que tú te vas aproximando, cambio las reglas del juego, es muy difícil. Pero bueno, ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Es decir, ya lo escuchamos en el famoso audio que ustedes conocen, en el que alguien que formaba parte del comité de huelga dejó muy claro que había que llegar hasta el día de las elecciones. Y por lo tanto, como somos conscientes de esa realidad, pues no nos llevamos ninguna sorpresa. Sí, muy buenos días, portavoz. Bueno, yo quería preguntarle porque hemos visto que un candidato de Podemos ha llamado terrorista sanitaria a la presidenta, que en un local de Podemos se guardaba un muñeco de Ayuso, decían sin tripas, que la llaman asesina en las manifestaciones. No sé si usted cree que se están cruzando líneas rojas desde la posición, que el límite de la crítica ya se ha excedido, si piensan tomar acciones. Y luego también le ha emplazado al señor Lobato a que usted aquí hoy retire de su boca palabras que dice que él no dijo contra Ayuso. No sé si le quiere contestar. Muchas gracias. Mire, el señor Lobato y todos los portavoces de la izquierda se rasgan
muy rápidamente las vestiduras cuando reciben alguna crítica que ellos consideran injusta y que consideran desproporcionada. Yo todavía no he escuchado a nadie de mi grupo parlamentario ni a mí mismo utilizar ni la mitad de los descalificativos que han usado ellos contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pero el señor Lobato especialmente, que se muestra siempre muy sensible con este tipo de lenguaje y que pone a sus hijos como ejemplo para evitar este tipo de comportamientos, tengo que recordarle que él ha hecho manifestaciones machistas contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Porque él ha puesto en juicio que la presidenta tenga capacidad para decidir por sí misma. La ha descrito, no literalmente, pero evidentemente, es decir, hay maneras de decir las cosas como una marioneta al servicio de alguien que es la que la maneja. El señor Lobato ha puesto de manifiesto que la señora Isabel Díaz Ayuso es incapaz de articular un discurso por sí misma, salvo el que le establecen sus guionistas. Y el señor Lobato, que se rasga las vestiduras por estas cosas, después resulta que no le he escuchado decir absolutamente nada respecto a cuando con quien se reúne ahora, no sé si para que le haga de asesor, como es Antonio Maestre, cuando llamó enferma mental a Isabel Díaz Ayuso, o ahora cuando acaba de publicar un nuevo tuit diciendo que Isabel Díaz Ayuso es una sociópata. ¿El señor Lobato se va a volver a reunir con el señor Maestre? ¿Va a recabar su asesoramiento? ¿O esto es una cuestión solamente de boquilla, de cara afuera? Es decir, por lo tanto, evidentemente, a mí me parece muy bien la actitud del señor Lobato, pero que sea coherente y sincera siempre, siempre. No cuando toca en un sitio y no cuando en otro. Hace unos días, escuché a alguien decir que la izquierda en este país tenía una doble sensibilidad, que eran como mimofantes. Eran muy mimosos cuando les tocaba a ellos, pero tenían la piel de elefante cuando las críticas tocaban a los demás. Entonces, creo que ese tipo de discurso habría que tenerlo en cuenta. Y tengo que recordar que es la segunda vez que en una manifestación de este tipo, supuestamente civilizada, supuestamente para defender a la sanidad pública madrileña, se escuchan cosas que se escuchan. Es decir, cuando se dice no solo Ayuso asesina, sino te queremos ver con las tripas fuera, cuando se dice Ayuso terrorista, cuando se dicen otro tipo de cosas, y quienes han ido a esa manifestación no lo lamentan, a lo mejor, de acuerdo a su propia lógica, es que tenemos que hacerle cómplices de ellos. Pero mire, esta manifestación era tan política que hemos visto, por ejemplo, a cargos públicos del Partido Socialista de Extremadura, reivindicando la sanidad pública madrileña, de Extremadura. Hombre, yo supongo que esos cargos públicos de Extremadura vendrían, no sé si en Falcon, en Super Puma o en vehículo propio. En tren, me parece a mí que lo tienen bastante difícil para venir de Extremadura a Madrid. Pero yo no he visto a esos cargos públicos de Extremadura venir aquí a manifestarse para defender que Extremadura tenga una comunicación como se merece. No les he visto. Y tampoco he visto a esos cargos del Partido Socialista quejarse porque la sanidad de Extremadura es un auténtico caos. Porque fíjese, en Madrid la lista de espera quirúrgica son 65 días de espera. Con el País Vasco, la más baja. En Extremadura, 139 días. 74 días más en Extremadura que en Madrid. Y el alto cargo y los altos cargos del Partido Socialista de Extremadura vienen a manifestarse aquí. Hombre, creo que todos los ciudadanos de Madrid pueden ser plenamente conscientes en qué consistía esta manifestación. Buenos días, portavoz. En primer lugar, varios medios publican esta mañana cierto malestar en la séptima planta de Génova, la Dirección Nacional, con la estrategia que está siguiendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a este problema sanitario. Hablan de un error estratégico y lo califican directamente de echar más leña al fuego. Es verdad que no se atribuyen esas declaraciones, pero no es solo un único medio ni de una única tendencia el que publica eso esta mañana. Me gustaría saber si han mantenido conversaciones con la Dirección Nacional o si de algún modo van a intentar buscar una respuesta más consensuada a esta situación. En segundo lugar, hemos oído, y usted ha hecho referencia a varios portavoces calificando la actitud, la forma de gobernar de la presidenta de soberbia. Le reprochan que no es capaz de llegar a acuerdos ni que no era su socio parlamentario con Vox, ni tampoco ha llegado a ningún acuerdo durante la legislatura con la izquierda, tampoco parece que llegue a acuerdo con los vecinos de San Fernando, tampoco con los taxistas. Me gustaría saber si creen que tienen un problema de diálogo con la sociedad madrileña.
Y en tercer lugar, no se le iba a hacer la pregunta, pero no me puedo resistir después de haberle escuchado decir que no ha escuchado a nadie de su grupo parlamentario los calificativos que ha escuchado a la izquierda. El pasado jueves vimos a un diputado suyo, Daniel Portero, que es víctima del terrorismo, acusar a la izquierda de volver a asesinar, fue textual, a Miguel Ángel Blanco, y lo hizo sentado además al lado de la hermana de Miguel Ángel Blanco, que también es víctima del terrorismo. Me gustaría saber si no piensa que ese discurso debería estar fuera de la sede parlamentaria, bueno, no debería estar en ningún lado, desde luego, y si cree que la presidenta de esta Cámara debería haber intervenido como intervino durante todo el debate parlamentario en las horas previas. Gracias. Siempre respetaré de una manera absolutamente sincera las manifestaciones que haga cualquier víctima del terrorismo. Porque desde luego jamás podré ponerme en su lugar respecto a lo que han pasado y lo que han sufrido. Y es evidente que lo que quiso decir de manera, creo que entendible y metafórica, el señor Portero, es lo siguiente. Miguel Ángel Blanco murió por defender una cuestión concreta. Aparte de defender la libertad, aparte por ser del Partido Popular, hay que recordar las circunstancias por las cuales murió Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco murió por no acercar los presos de ETA al País Vasco. Le mataron porque el gobierno de España no quiso acercar los presos de ETA al País Vasco. Y por lo tanto, cuando ahora se acercan los presos de ETA al País Vasco, evidentemente lo que está diciendo el señor Portero es que la muerte de Miguel Ángel Blanco fue en vano, que la causa por la cual murió Miguel Ángel Blanco se ha olvidado y que por lo tanto es una ofensa a Miguel Ángel Blanco y a sus familias. Creo que el mensaje es muy claro y quien no comparta esto, me parece a mí que está muy equivocado. Y respecto al resto de cuestiones, mire, cuando dice que nosotros no oímos a la sociedad, creo que estamos manipulando bastante los hechos. Es decir, los taxistas, ¿cuántos? Porque por lo que yo tengo entendido, hay varias asociaciones que representan a los taxistas que no tienen ningún problema con las decisiones y la reglamentación que está pretendiendo hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid. Hay una parte sí y otra parte no. No hay nadie que represente al 100% de los taxistas. Y respecto a la sanidad, pues ya vemos quiénes representan a los sanitarios. Pues un comité de huelga que aquí no es capaz de aceptar lo que sí han aceptado en Aragón. Y le voy a poner varios ejemplos. En Aragón se ha puesto encima de la mesa que algo que preocupa supuestamente a todo el mundo, como es el número de pacientes que tienen que ver al día, se establezca un máximo de 35 pacientes al día por un médico de familia. En Madrid se ofrecen 34, pero aquí no se acuerda. En Aragón se ha acordado que un pediatra tenga máximo 28 niños para ver al día y se firma. En Madrid se ofrecen 24 y aquí no se acepta. En Aragón no se establecen ni se han acordado subidas lineales de las retribuciones del personal sanitario de Aragón. Aquí tampoco, pero allí no hay huelga y aquí sí. En Aragón han acordado una serie de complementos por cumplimiento o por exceso de tarjetas, que es lo mismo que se está ofreciendo aquí, aunque aquí las cantidades son superiores a las ofrecidas y acordadas en Aragón. Aquí hay huelga y allí no. Por lo tanto, evidentemente, es decir, ¿quién está pecando de inflexibilidad? ¿Quién tiene la intencionalidad política? Hombre, es muy fácil decir que nosotros pecamos de soberbia, pero cuando uno compara lo que está ocurriendo en el resto de las comunidades autónomas, es evidente que el problema a lo mejor no es tanto nuestro como el que intencionadamente no quiere acordar. Sí, me faltaría la valoración sobre las afirmaciones de la Dirección Nacional del Partido sobre la actitud negociadora de la Comunidad de Madrid. Gracias. Ni me consta ni me las creo. Buenos días, portavoz. Por aquí. Perdón. Quería preguntarle por las afecciones al arbolado de la ampliación de la línea 11, como me temo que se imagina ya. Hay un proyecto constructivo, pero también hay quejas de los vecinos en varios barrios de la ciudad. También hay una acción política un poco conjunta de prácticamente todos los partidos que dicen que van a revisar este proyecto y van a tomar medidas. No sé qué se plantean ustedes o el Gobierno. ¿Cree que debería repasarse esas afecciones que ya hay sobre el papel para que sean menores o se puede hacer algo para proteger a más árboles? Gracias.
ese es el ejemplo típico de la hipocresía de la izquierda de Madrid y de la región. Hay que recordar varias cosas. La ciudad de Madrid está entre las 4 ciudades del mundo con mayor número de árboles. Por lo tanto, no parece que el problema de Madrid sea la escasez de árboles. En segundo lugar, durante el gobierno de Manuela Carmena, con su responsabilidad compartida por Rita Maestre, en 4 meses talaron más de 10.000 árboles. Yo no vi a la izquierda salir a la calle a protestar. No, hay razones, todo se justifica. Y por lo tanto estamos una vez más, simplemente porque estamos cerca de las elecciones, ante una nueva movilización completamente artificial. Oiga, hay un proyecto muy importante cuyo trazado está debidamente analizado y que va a suponer que hay que talar una serie de árboles. ¿De acuerdo? Se repondrán cuando se termine la obra. Y ojo, recordemos otra cuestión. Madrid-Río. ¿Cuántos árboles había en Madrid-Río antes del soterramiento de la M30? Porque los vecinos de toda esa zona a lo mejor deberían recordar cómo era Madrid-Río antes, porque no había árboles, ¿eh? Y era todo contaminación y ruido. ¿Y cuántos árboles tienen ahora? Y hombre, pues porque haya temporalmente menos árboles, tampoco creo que exista ningún problema, ¿no? Es decir, creo que llevamos a veces las críticas a un exceso que no es razonable. Es decir, es como llevar, casi como han hecho con la ley animalista, pues cuando se llevan las cosas a un extremo, uno puede tener la sensación de que de verdad se puede llegar al ridículo, ¿no? Entonces, mire, es decir, está muy bien lo de los árboles, pero cuando somos la 4ª ciudad del mundo con mayor arbolado, sinceramente me parece que estamos ante un discurso profundamente desproporcionado.